Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar a continuación sobre esta ley que se acaba de dar, que acaban de votar, un texto sustitutorio del Congreso de la República, que tiene que ver con la modificatoria de los artículos 473, 476A y 481A del nuevo Código Procesal Penal. Es decir, a fin de fortalecer, sí dice el texto sustitutorio, el proceso especial de colaboración eficaz. Para algunos, este proyecto de ley que ahora lo único que falta es que se promulgue, que haya sido votado, vulneraría el proceso de colaboración eficaz. ¿Qué es lo que se ha establecido? Por ejemplo, ha esclarecido algunos temas. En el inciso 10 dice, está prohibido corroborar la declaración de un aspirante con las declaraciones de otros aspirantes a colaborador eficaz. Antes, aspirante no era contemplado como tal. Se decía que había un proceso de colaboración eficaz. Luego ahora en el inciso 11 también habla que el plazo desde la solicitud de acuerdo a su negación será máxima de 8 meses. Es decir, el acuerdo que se establezca entre las partes, tanto el que está postulando a colaborador eficaz como el fiscal, van a tener que hacerlo dentro de un rango de tiempo. Es lo que dice. Luego también dice que puede solicitar una prórroga por 4 meses y en caso de crimen organizado, 8 meses. Hay varias modificatorias en realidad de las que podemos hablar y para eso, para ver el fondo del asunto, qué tanto podría afectar, qué es lo que trae de bueno y lo malo esta ley que falta ser promulgada, estamos conectados con Rocío Sánchez. Ella ha sido fiscal que ha investigado el caso de los cuellos blancos, entonces sabe perfectamente de lo que estamos hablando. ¿Cómo está, Rocío? Bienvenida a Perú 21 TV. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes. Las principales observaciones que tú notas en ese texto sustitutorio. Bueno, en este texto sustitutorio hay cosas que hay que entender como válidas, que son necesarias, pero hay otras que aprovechándose de estas circunstancias necesarias estarían perjudicando procesos en trámite. ¿Por qué digo esto? Porque como muy bien lo ha señalado, lo relevante de este proyecto sustitutorio pues sería lo del plazo. Es importante que un proceso de colaboración eficaz tenga un plazo. Consideramos que sí, pero el plazo no podría ser menor que el proceso principal. Si el Congreso desea poner un plazo, el plazo legal sería idéntico al proceso principal, vale decir, en los casos de criminalidad organizada sabemos que el plazo de investigación es 36 meses y con una posibilidad de prórroga. Pues el proceso de colaboración que surte de información a este o a procesos conexos tendría que tener también el mismo plazo. ¿Qué sucede con el numeral 11 del artículo 473 que significar, cuyo numeral además ha sido incorporado? El código inicial tiene 7 numerales y esta modificatoria tiene ahora 12. Han introducido 5 numerales que vamos a comentar, pero el más relevante es el del plazo. Sucede que la norma procesal, de acuerdo al título preliminar del Código Procesal Penal, se aplica de inmediato. Y entonces cuando leemos el texto sustitutorio en su segunda disposición complementaria final, establece que para los procesos de colaboración eficaz en trámite son aplicables los plazos establecidos en el numeral 11 del 473. Entonces, lo que quiere decir es que sabemos que nuestros procesos de colaboración más álgidos por temas de corrupción y criminalidad organizada datan aproximadamente del año 2018. Y a la fecha no hay todavía, salvo algunos casos que ya conocemos, ya tienen procesos de colaboración eficaz con acuerdos homologados, pero hay muchos que todavía no han cerrado y no tienen acuerdo de colaboración. ¿Qué pasaría con estos si se aprueba o se promulga por el Ejecutivo, tal cual como está este proyecto sustitutorio? Pues esos procesos ya estarían en caducidad y tendría el fiscal que pronunciarse definitivamente o por el archivo o por el acuerdo. Entonces, es acelerar y poner en riesgo
los procesos que están en trámite y sobre todo el efecto que genera en los procesos judiciales principales. Entonces, desde aquí un llamado de atención, un llamado a la calma, a la tranquilidad y a ver que las normas no deben ser dictadas para un caso específico. Las normas se deben ver en general y entonces hay que preservar todos los procesos en trámite y de todo tipo de naturaleza, sean de corrupción, trata de personas, crimen organizado y delitos violentos incluso. En ese extremo, otro de los incisos que establece este proyecto sustitutorio son las correcciones que señalan cuando dicen que es un aspirante, ¿no? El código anterior no señalaba la calidad de aspirante, simplemente era al inicio un solicitante y luego de que el fiscal abre el proceso de colaboración, pues es un colaborador. No hay una calidad de aspirante y considero que tampoco corresponde, que no es adecuado considerarlo como un aspirante porque es simplemente un proceso. Es un proceso y la persona que solicita y a partir de la apertura de esta investigación reservada, él ya es un colaborador. Que no llegue a un acuerdo porque la información no se corrobora, porque la información podría ser falsa o porque la información podría estar recortada, eh, eso no significa que no tenga el cargo de colaborador. Se archivó, pero no podría decirse que es un aspirante, ¿no? Eso es una observación que hay que también precisar. Y respecto de el soporte videográfico, ¿no? Dicen que también tiene que estar filmada. No me parece mal que el acta, el acuerdo, el primer acuerdo, esté filmado, porque es un sustento tanto para el fiscal como para el colaborador. Entonces, no le veo ningún problema a esta situación. Y otra cosita que se ha agregado que sí me parece positiva, que el anterior código Antes, Rocío, no lo contemplaba, Rocío, era la posibilidad de que de todas maneras esté presente el abogado defensor. El código anterior señalaba que el fiscal podía reunirse con o sin en la defensa y eso ha generado muchos inconvenientes por parte de las defensas porque consideran que se dejan indefensión y que se claro. pueden manejar o manipular la información para efectos de siendo un proceso reservado que después va a salir a la luz y va a tener un contradictorio con los afectados, pues para garantizar el debido proceso está muy bien que se haya precisado que en todas las diligencias donde el colaborador preste información esté presente su abogado defensor. Exacto. Y Rocío, antes de hablar del colaborador que obliga al colaborador a tener un abogado, ¿qué pasa entonces con las personas que de repente quieren colaborar, están inmersas en una investigación, pero no tienen los recursos para un abogado, pero sin embargo quieren colaborar con la justicia rindiendo su manifestación y las pruebas? Es decir, ¿estas personas no lo van a poder hacer si es que no tienen recursos para pagar un abogado? El Estado les facilita tanto en el proceso. No, pero el Estado puede facilitarles el defensor público, Ujú. ¿no? Tanto en el proceso principal como en los procesos reservados, los defensores públicos pueden suplir esta falta de un defensor particular. Y en el caso, por ejemplo, tú hablabas de que esto se estaba generando porque antes se podría pensar de que se podría manipular la información. ¿Con un abogado cambia la figura? No es que cambie la figura, pero es un tercero, es un abogado que tiene, que su presencia garantiza el derecho de defensa del colaborador, Ujú. ¿no? Y que la información que a él ha proporcionado es la que fidedignamente se consigna y que los elementos de corroboración que él proporciona es lo que fidedignamente se consigna allí, ¿no? Porque estamos hablando de una delación con relación a otros que habrían participado de un evento delictivo y las circunstancias, el modo y la forma como se ha realizado se redacta en el acta correspondiente al tomar su declaración. Entonces, que esté presente su abogado defensor para efectos de verificar que la información sea
no le perjudica, al contrario, le da una Lo beneficia. garantía de debido proceso. Y Rocío, tú hablabas de que está bien, a ti te parece bien que en las primeras conversaciones que se den con el colaborador sean grabadas. ¿Qué pasa si Ujú. esta grabación puede ser intimidante para el colaborador y ya no quiere colaborar? Eso tendría que ser materia de conversación entre el fiscal y el colaborador. Explicarle que así como las diligencias por Zoom son grabadas y los colaboradores cuando declaran a través de las plataformas, o incluso los testigos o los investigados, conocen y saben que estas plataformas graban este tipo de diligencias. Entonces ya estamos en tecnología y Rocío, parece que hay un pequeño problemita con el internet porque ya la dejamos escuchar, pero mientras tanto hay otras observaciones que nosotros habíamos hecho. Ya se absolvió lo del término de, o mejor dicho, lo de que este proyecto de ley, el texto sustitutorio, obliga al colaborador a tener un abogado que le da garantías, dice Rocío Sánchez. También se habla de límite. Es idóneo que los procesos tengan límites y que todos los casos, ya sean por delitos, por todos los delitos en realidad, inclusive los violentos, dice ella, deben medirse con el mismo, deben mirarse con la misma intención. ¿Por qué? Porque tenemos procesos largos, dice Rocío Sánchez, donde no se termina de cerrar el caso. Justo, Rocío, te tenemos de vuelta. Ahora sí. Rocío, nos estábamos hablando de el límite también. Era una pregunta que yo la tenía guardadita porque tú dijiste en tu introducción que sí se tiene que fijar un límite de acuerdo de colaboración eficaz para que los procesos no duren tanto. Pero, ¿cómo sería ese límite? ¿Está bien 8 meses? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿La prórroga de 4 meses también se debería dar? ¿Cómo tú podrías sopesar el tiempo estimado para un acuerdo de colaboración eficaz? definitivamente el plazo previsto es un plazo perjudicial y más aún con lo último, ¿no? Con la disposición complementaria final número 2 que refiere que los procesos en trámite se van a regir por este plazo. Eso es perjudicial para los procesos que están en trámite. Entonces, el plazo que se podría establecer para un proceso de colaboración tendría que ser el mismo, idéntico al proceso principal. Si el plazo principal es 8 meses y con su ampliación de 8 meses, el proceso de colaboración sería de 8 meses con ampliación a 8 meses. Si el plazo por crimen organizado es 36 meses con ampliación a 36, entonces el proceso de colaboración sería idéntico. O sea, no habría razón ni justificación para ponerle un plazo de 8 meses, topes, y 4 de ampliación para los comunes y 8 para los procesos complejos. No tendrían sentido porque estarían dejando fuera de carrera a los procesos de colaboración que están en trámite. Ahora, también se dice aquí en este proyecto que no puede haber filtraciones si no hay sanción, si no hay sanción penal, fiscal, bajo responsabilidad civil, administrativa y penal. Eso ya estaba contemplado en el anterior mecanismo, es algo nuevo, es algo que coacciona directamente al fiscal a no eh, filtrar alguna información extra, porque si no hubiera existido, digo yo, esta situación en la época de Pedro Castillo, tampoco se hubiera conocido todos los avances en la investigación y detalles exactos donde se les indicaba al presidente o al expresidente como el cabecilla de una organización criminal. La reserva del proceso de colaboración eficaz ya estaba establecido y sigue estándolo en el Código Procesal Penal, así como en el reglamento que ahora, a propósito de este proyecto sustitutorio o del que finalmente sea promulgado, tiene que adecuarse, ¿no es cierto? El reglamento tendría que adecuarse.
Lo cierto es que el código establece que la información que proporcionan los colaboradores eficaces pueden ser utilizadas para medidas restrictivas, como por ejemplo las prisiones preventivas. Y como sabemos, las audiencias de prisión preventiva son públicas. Por lo tanto, en ese momento es que tomamos conocimiento de la declaración de un colaborador eficaz, del contenido de esta declaración, pero no sabemos la identidad. Entonces, eso ya está previsto, eso ya está regulado. Lo que han hecho es incorporarlo. No me parecería acertado porque ya está vigente eso, los fiscales saben cuáles son sus obligaciones y las audiencias son públicas. Lo que sí quería comentarte en relación a este punto es que este proyecto, con relación a la eficacia, aquí hay una modificación con relación a la eficacia, señala que cuando el número 3 del 481A, ¿no? La utilidad de de la información de la que estamos hablando, que proporcionan los colaboradores para otros procesos, dice que el requerimiento debe sustentarse cuando se sustenta en varias declaraciones de aspirantes, bueno, a colaborador. Estas serán valoradas, o sea, restringe la opción de valoración del juez solo si están corroboradas de manera independiente en su propia carpeta fiscal de colaboración. Este es un numeral nuevo como el que sigue, cuando el requerimiento se sustente en una o más declaraciones de aspirantes o colaboradores o de testigos protegidos, el fiscal informará de manera reservada al juez sobre la identidad de dichas personas. Eso también ya estaba previsto en el reglamento. Cuando hay identidades reservadas, el único que puede conocerlas es el juez. Ninguna de las partes lo conoce porque los procesos reservados están aparte, no forman parte del proceso principal. Son cuadernos especiales que se mantienen en reserva precisamente para asegurar la integridad de las personas que colaboran con la justicia. Entonces, son numerales que se han incorporado y que deberían ser revisados por el Ejecutivo por el efecto que puede causar en el sistema de justicia una mala comprensión de estos, porque no están bien redactados además, y la valoración en el sistema peruano es libre. El juez valora de acuerdo al artículo 158. No se le puede restringir, como dice aquí, solo si están corroboradas de manera independiente en su propia carpeta de colaboración eficaz. La colaboración eficaz trasciende a la propia carpeta de colaboración. El fiscal puede solicitar información de corroboración que puede existir en otros procesos. Puede solicitar pruebas trasladadas. Entonces, creo que la falta de técnica aquí esto puede generar malas interpretaciones y dificultades en la ejecución de los procesos de colaboración. Entonces, la utilidad estaba prevista en el código anterior con solo 2 artículos, que son los 2 primeros que se mantienen aquí, pero esta incorporación me parece a mí que no es necesaria. Entonces, este texto sustitutorio que podría en estos momentos o en los próximos días promulgarse como una ley si es que el Ejecutivo no lo observa, genera más o limita la función del fiscal, genera más trabajo al fiscal, agiliza las cosas, acelera los procesos. ¿Debería ir así o se tiene que cambiar? Definitivamente considero que tiene que ser observado, porque la restricción del plazo ya es un problema para los procesos de colaboración en trámite, que sabemos que datan desde el 2018. Ya es un proceso, ya es un grave problema, una grave afectación a los procesos que están en trámite. Eso por un lado. Y respecto de la valoración de los medios de corroboración, también debería ser observado porque, como se sabe, el juez tiene valoración libre. Entonces, no se le puede restringir que solo lo que obre en la carpeta fiscal de colaboración. El fiscal puede buscar la prueba en otros procesos y pedir la prueba trasladada de los mismos. Puede actuar la prueba en el proceso principal. O sea, no se le puede esto restringir como se pretende restringir aquí la labor de la corroboración. A eso me refiero. La labor de corroboración no se puede restringir solo a la carpeta de reserva.
el fiscal muy bien puede solicitar información de otros procesos de colaboración, de otros procesos en trámite abiertos. Bien, y Rocío, entonces, ¿qué pasa si es que el Ejecutivo no observa esta ley y la deja pasar? ¿Qué opción se tiene de cambiarla Eh, para que no se limite o no se perjudique la función del fiscal? Tenemos entendido que desde el primero fue observado por el procurador público, ¿no? Ujú. Y entonces el procurador forma parte del Ministerio de Justicia. Entonces yo estoy segura de que va a ser observada, porque el Ministerio de Justicia ya tiene también una propuesta sobre el proceso de colaboración eficaz. Pero ¿qué pasaría en todo caso? Pues tendrían que buscarse la nulidad de esta norma, ¿verdad? Tiene que cuestionarse esto y que sea derogada. Pues no hay otra forma, la derogatoria. Entonces, pero ¿cómo se tendría que presentar un recurso? ¿Se tendría que ir al Tribunal Constitucional? ¿Cómo se Claro, tendría que...? Se tendría que ir al claro, Tribunal claro. Constitucional. Es un proceso largo ante el Tribunal Constitucional, pues la inconstitucionalidad de esta norma, ¿no? Pero Ujú. lo más, por eso es de que desde aquí un llamado de atención, un llamado a la reflexión a las autoridades que tienen que decidir sobre el futuro de los procesos que son de importancia para nuestra sociedad, ¿no? Para saber cuál es el resultado final de los procesos de colaboración en el marco de estos grandes casos de corrupción y de lavado de activos. No estamos viendo que esta norma perjudica todos los procesos de colaboración en todos los casos. Entonces, hay que poner paños en frío y ser técnicos, ¿no? Legislar técnicamente, en general, y dejar que los operadores de justicia, conocedores del trabajo, apliquen la normatividad de una manera eficiente y eficaz, Se podría sin decir, Rocío, restricción. ajá, se podría decir, Rocío, que este texto sustitutorio de promulgarse como ley podría generar impunidad. Definitivamente sí, porque si se aplica el plazo, muchos procesos de colaboración ya estarían caducados, ya Muy estarían bien, caducados. muy bien. Por ejemplo, dame dos o tres ejemplos antes de terminar la entrevista para no quedarnos con la miel en la boca. Por ejemplo, hay casos, en el caso Cuellos Blancos del Puerto, que es el que yo he tenido mayor conocimiento, hay procesos de colaboración que no han terminado. Ujú. Entonces, esos, de aplicarse esta norma mañana, al día siguiente, pues la fiscal del caso tiene que pronunciarse de inmediato por estos casos, ¿no? Porque ya te habría caducado el plazo. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, Rocío, por aclararnos las dudas que tenemos. Entonces vamos a estar muy pendientes de qué es lo que suceda. Ojalá, como tú bien dices, que el Ministerio de Justicia también observe lo que está sucediendo con ese texto sustitutorio. De lo contrario, se vendría un proceso bastante largo. Muchas gracias. Ujú. Gracias, nos vemos. Bien, era entonces Rocío Sánchez. Ella ha sido fiscal del caso de los cuellos blancos y nos estaba hablando sobre este proyecto de ley que ya votaron, que ahora ya tiene texto sustitutorio, que podría ser promulgado y que el Ejecutivo, según ella, debería observar, porque no se está cumpliendo con las garantías y con los plazos para cerrar los casos más emblemáticos. Entre ellos, sí generaría impunidad, por ejemplo, en el caso de los cuellos blancos. Vamos a ver cómo proceden las autoridades conforme a este nuevo problema. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.